Primero veamos, ubiquemos la unidad de inyección. La unidad de inyección se divide en la tolva, pistones de unidad de inyección, cañón, abajo tiene sus resistencias que enseguida se las muestro, pistones de inyección que son dos, uno del lado operador y otro del lado no operador, las barras de deslizamiento de la unidad de inyección. Por la parte de dentro de la máquina encontramos lo que es el motor de carga. Este es el motor de carga. Encontramos lo que es una guardia de protección de boquilla, intercambiador de calor, filtros de descarga, en alguna máquina sí la trae, otras no. Del lado no operador vemos lo que es el manifold o cuadro de válvulas, que son estas, otro cuadro de válvulas que aquí las vemos, igual su manifold o cuadro de válvulas con válvulas, un sensor de presión que es este, mangueras de alta presión que son las mangueras negras, que estas las vemos. Aquí está el pistón de inyección del lado no operador, recordemos que son dos. A su vez también tenemos lo que son las barras de deslizamiento, el cañón. Por abajo vemos lo que son las resistencias, que son esas de color gris. Algunas de las resistencias son de este tipo, que son resistencias de cerámica. Si ven la diferencia aquí, tiene como cerámica. Aquí de este lado tenemos las resistencias que son de banda, verificamos son delgaditas. Estos de aquí que se encargan de checar la temperatura son termopares. En el mismo lado operador podemos encontrar este tipo de relojitos. Estos relojitos se llaman manómetros. Se encargan de medir la presión o verificar cuánta presión hay en el sistema. Uno es para presión del sistema y otro para ver la contrapresión de la unidad de inyección al momento de la carga. Aquí mismo, en la unidad de inyección, vemos lo que es el sistema de control, que es todo esto, todo lo azul. Tenemos lo que son los ventiladores, que se encargan de sacar el aire de caliente y refresque el sistema de control. De este lado aquí vemos un cañón completamente limpio, no tiene nada todavía. Y por el centro, lo que es este es el husillo. Aquí vemos lo que es el husillo con sus pequeños álabes. Y por la parte de aquí va la válvula check, que enseguida a continuación se los muestro. Esta es la válvula check. Se comporta de punta, anillo y asiento. Y en algunos casos tiene un mezclador. Y en conjunto es la check. Aquí tenemos otro tipo de check, punta, anillo y asiento, que es este. Por la parte de donde cae la tolva, esta es la parte de la garganta. Y este es el sistema de enfriamiento de la garganta, puede ser por arriba o puede ser por abajo. En algunas máquinas el permiso de inyección es este micro, o puede ser un sensor el que se encarga de mandar el permiso de inyección para que la máquina pueda inyectar al momento que la unidad de cierre esté cerrada. Aquí tenemos otro sensor. Este sensor indica la posición en la que se encuentre la leva, prende y manda la señal. En la misma unidad de inyección encontramos lo que es a veces un sensor para nivel de aceite, niveleta o mirilla, que nos indica a qué nivel tenemos el aceite hidráulico. Normalmente en las máquinas se recomienda aceite 46 hidráulico. Aquí tenemos otro tipo de motor de carga, que es el que se encarga de mover el husillo para comerse el material. Aquí tenemos igualmente lo que es el cañón y el husillo que tenemos adentro, que anteriormente les mencioné. Se compone de tres partes: la zona de alimentación, que es parte de la garganta,
la zona de compresión que es la mitad y la zona de dosificación es cuando ya el material va a salir hacia el molde. Estas son las tres partes del husillo.